Muy buenos días, qué bueno poder encontrarnos, estar juntos en esta mañana. Espero que te encuentres bien allí en el lugar donde estás, junto con tu familia, con las personas que te rodean. Y en esta mañana, para arrancar, te quería pedir si me podés acompañar al libro de Santiago, capítulo 4, versículo 8. Te quería leer un versículo que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que te invito en esta mañana, por medio de las canciones, por medio de la predicación de la palabra, a que puedas y que podamos acercarnos a Dios. Te invito a cantar la primera canción en esta mañana. Vamos a ir finalizando este tiempo y vamos a pasar a la última canción, pero antes me gustaría compartirte un salmo, el Salmo 100, versículo 1, que dice: cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Así que ahí donde estás, ya para preparar tu corazón para el tiempo de la palabra, te invito a que cantes esta canción junto a las personas que te rodean con alegría. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. De gloria en gloria te veo, cuando más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu
Muy bien, espero que hayas disfrutado este tiempo de alabanza, que por medio de las canciones hayas podido pensar y meditar en la persona de Jesucristo. Y ahora para finalizar, le vamos a dar lugar a Marcelo con una entrevista y a continuación el tiempo con la palabra de Dios. La nube. Muy bien, le quiero dar la bienvenida a toda la iglesia de Aedo. Hoy domingo es un día muy lindo. Hoy no es domingo, estamos grabando esto con anterioridad, pero es un día muy especial como nuestros cultos los domingos, que tenemos tanta gente chateando ahí contándonos. Y hoy tenemos un invitado súper especial, a ver los memoriosos si se acuerdan de él. Lo voy a presentar y después vamos a ver de dónde es y qué está haciendo. Muy bien. Hola, Juan. ¿Cómo andás? Bueno, hola. Mi nombre es Juan Emilio Palacios y sí, visitamos la iglesia hace unos casi 20 años, creo. ¿Te acordás del año que era? 2002, 2002 o 2002. 2003. Sí, sí, hace casi 20 años. Sí, sí, éramos jóvenes. Sí, No, sí, no, vos sí. seguís igual. No. Sí, éramos jóvenes. Éramos jóvenes, no teníamos cabello blanco Sí, y sí, sí, algunas arrugas menos. sí. Bueno, por el tono de voz no sé si la gente saca que sos tucumano. ¿No naciste en la capital? No, yo nací en la capital en Tucumán, en San Miguel, pero sí tengo una mezcla. Hay un poco de un poco de Ajá, cada lugar que vivimos. sí, sos de Hablo mucho Palito como, Ortega. hablo mucho como, hablo mucho como angolano también ahora. Ah, sí, sí. No, pero Sí, sí. tenés el lado argentino. ¿Y tu esposa Adriana dónde nació? Adriana nació en Campo Quijano, como la Zamba. Es sobrina de uno de los cantores ahí que ¿Quiénes canta son? Campo Quijano y La Merced en Salta. Ah, Hora es Salta salteña. de fiesta, ¿quién pudiera Ah, volver? es Es salteña, es sobrina, salteña. es sobrina de uno de los compositores ahí, sí. Bueno, la Sí, gente sí, que sí. te ve piensa que estás acá nomás, acá en La Matanza, en Buenos Aires, en Morón, en Tucumán, pero decinos dónde estás y tal vez hay gente que no sabe bien ubicarse en el mapa, así que ayúdanos, Bueno, contanos. nosotros estamos viviendo en Angola. Angola es un país del oeste africano, más o menos a la altura de San Pablo, Brasil un poquito más al norte. Cruzando el Océano Atlántico, llegas a Angola. Angola tiene la capital que es Luanda, pero nosotros vivimos a 1.300 kilómetros haciendo frontera con Zambia y haciendo frontera con Congo, de donde salen los gorilas, donde se inspiró la King Kong y todo eso. Es ahí, que son lugares que tienen muchos gorilas, o los únicos lugares prácticamente que tienen gorilas, ahí en Congo. Y nosotros estamos en la provincia de Moxico, en la capital, que es Luena, tiene más o menos 300.000, 400.000 habitantes, un poquito más de 400.000. Bastante grande, sí, Es bastante grande. grandecita, sí. Sí, es la provincia más grande, tiene casi 500 kilómetros de largo por 500 o 400 de ancho, o sea, es una flor de provincia, interesante. Y bueno, ¿Y a está cuánto con de muchos... la capital están? A ¿A cuánto de la 1.300, a 1300? 1.300, Está bien, sí, está bien. sí, sí. Y te iba a decir, bueno, contanos un poco tu historia. Tenés toda la familia en Tucumán, ¿no? ¿Cómo, Bueno, cómo, yo nací en Tucumán, mi familia está en Tucumán, Adriana, mi esposa, nació en Salta, nos encontramos en la universidad por un pedido especial que le hice a Dios un día cuando decidí ser misionero. Entonces ahí le pedí tres cosas, la primera fue que termine rápido mi carrera, la segunda que encuentre una persona idónea que sea tan loca como yo, que me acompañe en las locuras para Dios, y la tercera es que Él me provea todos los recursos que necesito para soñar junto con Él aquello que quería hacer, que era servirle con mi profesión. Entonces, esas fueron las tres cosas. Las ¿Qué tres edad cosas que tenías? tenía 18 años cuando hice la última oración, porque hice muchas oraciones y muchas decisiones en el camino, pero esa fue la final cuando terminé el secundario, que había terminado en el colegio universitario, el sexto año, y estaba en la decisión qué hacer. Se jugaba el Mundial de Italia, me acuerdo. Estábamos, perdón, de España, el 82. Ajá, sí, sí, Estábamos en una conferencia en Frías y el tema era el maestro está aquí y te llama a servirle Ah, tu profesión. Era ese tema ese día. Y ese sí, fue sí. el día que decidí, ya al final, digamos. El Señor tocó mi vida a los 12 años,
durante esos 6 años, de muchas maneras, a través de muchos hermanos que venían a casa, misioneros que hablaban con nosotros, que me gustaba preguntarles cosas. Y entre una de las opciones era don Francisco Haggerty, en aquel tiempo, un boliviano, escocés, me Sí, orientó vino mucho Aedo, hombre de Dios a, tremendo, sí, sí. a prepararme, y quería ir a estudiar en el Seminario Teológico de Dallas, y era una opción, y la otra era estudiar medicina. Así que esa noche opté por medicina y colgué el Seminario Teológico porque decidí servirle con tu profesión. Así que Sí, sí. ese Bueno, hay fue... una historia que has contado, muchas cosas recuerdo cuando hemos compartido, que tu papá tenés una familia muy linda, que seas criado en una familia muy linda, tu hermano sirve al Señor también ahí en el norte, está mucho con misiones, también tu iglesia es una iglesia de misiones de hace toda la vida. Pero que vos le habías dicho a tu papá una vez, papá, yo quiero ser doctor y quiero ser misionero, ¿y qué te contestó? No, bueno, hay muchas cosas ahí debajo de eso. Cuando volví de esa reunión, Sí. papá tenía un sueño. Él era médico y quería que obviamente, tener un centro médico, una clínica que sea evangélica. Y luchó por eso, hizo los planos, hizo todo, y oraba por eso. Y claro, soñaba con que sus hijos sean médicos. Y bueno, fue así que esa noche yo decidí ser médico. Esa noche en Frías, en la Sí, ciudad de Frías, en una conferencia de jóvenes, decidí, ya tomé la decisión final. Y volví a casa, y llegué como a las 2 o 3 de la mañana, porque habíamos ido en el vehículo nuestro. Volví después de la reunión, llegué a casa, ellos me esperaban, como todo padre espera a sus hijos cuando vuelven a casa de noche, no duermen con un ojo, como ellos dicen, y el otro está despierto, ¿no? Bueno, llegué y fui a saludarlos al cuarto, entro. Me dice, ¿qué tal te fue? Espectacular, muy bueno, nos divertimos bien, pasamos de 10 con los chicos, pero tengo una noticia bomba, bombísima. A ver cuál es. Le digo, voy a ser médico y voy a ser misionero. Eso eran las dos cosas, me acuerdo, sí. Bueno, y ahí sí, él se emocionó y dice, bueno, está bien, dice, bueno, nosotros vamos a apoyarte en todo lo que sea, en todo lo que nosotros podamos. Y bueno, le conté todo, cómo había sido la decisión esa noche y lo que quería. Mamá y papá oraron ese día conmigo ahí en la cama y No agradecieron a estabas Dios. de Y novio todavía, ¿no? todavía no, yo le había pedido al Señor una compañera para... Y La pasaron tarea. 3 años más o menos hasta que conocí a Adriana, 2 años y medio hasta que conocí a ella, y después estudiamos toda la carrera juntos. Los 5 años que faltaban, los 7 años de medicina, 5 estudiamos juntos. ¿Se Y copiaron, che, uno de otro? un poco, todas las mañas. No, ella era muy dura, muy exigente, y trabajaba muy bien. Y bueno, el Señor me ayudó con ella porque yo le había pedido que quería terminar lo más rápido posible. Y dentro de todo, vivimos un proceso difícil en la época del primer gobierno, del 83, si ustedes se acuerdan, Sí. cuando empieza la democracia. Después empieza una crisis en el 90, o en los 89, donde las universidades no había pruebas, no había exámenes y no podíamos terminar. Nosotros terminamos dentro de los primeros de la promoción nuestra. Y hoy nuestra promoción tiene la ministra de Educación, es de mi promoción, el director del colegio médico es de mi promoción. O sea, tenemos muchos amigos que están en el poder. Es más, nos tientan a volver a Argentina cuando quieran, tienen trabajo y todo aquí en Argentina. Nos Claro, conocen mucho de la obra de Dios a través de nosotros, reciben videos. Celebramos los 30 años de profesión en Tucumán, y pusieron un video nuestro de 3 minutos contando nosotros nuestro trabajo acá en Angola, el ministerio que hacemos para Dios en la iglesia y todo, y fue un testimonio muy lindo. Y el director del colegio que habló mencionó a nuestras vidas como ejemplo, que no solo tenemos la ministra de Educación en esta promoción, la ministra de Salud, perdón, no solo tenemos los importantes directores y todo en los hospitales de nuestra promoción en este momento, sino que también tenemos gente que está sirviendo en otras partes, ayudando al mundo de otra manera, y fue muy lindo, muy motivador, hasta el decano de la facultad también habló, porque mandan estudiantes a veces a hacer los practicantados rurales con nosotros aquí. Hemos tenido experiencia de 4 chicos que han venido, y una de posgrado de pediatría también vino a hacer su practicantado rural acá. Son creyentes que vienen como
como un proyecto de la universidad, a hacer su practicantado rural aquí con nosotros. Así que ha sido un impacto, y es muy bueno, muy bueno. Pero también tengo otras anécdotas de papá, ¿no? Que yo le había dicho que iba a ser rico, que me iba a quedar con todos sus pacientes. Está bien. Me llamó la atención que dijiste que tu papá y tu mamá oraron con vos ahí cuando le contaste eso, ¿no? Qué lindo, Sí. ¿no? Cuando viste esa reunión. Para mí fue motivador, porque yo sabía que le destrozaba el corazón a papá, yo sabía. Le destrozaba porque le destrozaba su sueño. Su sueño fue tener un centro médico en Tucumán que sea cristiano, que sea un testimonio. Y yo sabía que se lo destrozaba, porque diciéndole, yo no voy a trabajar aquí en Argentina. Yo se lo dije ese día. Yo pedí al Señor, servirle al Señor con mi profesión, pero voy a ser un misionero y voy a vivir fuera de Argentina. Fue muy categórico, ya tenía la vacuna puesta, o sea, estaba inmunizado ya. Sí, sí. Y antes de preguntarte por qué Angola, ¿qué me ibas a decir de una anécdota de tus padres? Era esa de decirle a él un día cuando era niño, era muy niño, jugaba con su bolso, jugaba con las jeringas que eran de vidrio en aquel tiempo, jugaba con esas cosas, y poniéndole inyecciones al gato, al perro, al abuelo, a la abuela lo tiraba en la cama y le escuchaba con el estetoscopio viejo, le tomaba la atención a mi manera, obviamente, jugaba a ser doctor. Entonces, cuando estaba ahí, en la reunión esa de decidir qué hacer, y el mensaje era, el maestro está aquí y te llama a servirle con tu profesión, yo le decía al Señor, bueno, pero es eso, te estoy preguntando, ¿cuál es mi profesión? ¿Voy al seminario teológico o estudio una carrera? La profesora de orientación vocacional, porque éramos muy amigos, el colegio era muy particular, el colegio nuestro de la universidad era muy particular, podíamos conversar con los profesores como nada, íbamos vestidos así, no teníamos uniforme, no teníamos celadores, era un colegio piloto de la universidad. Era muy amigo. Me decía Juan, me decía así, me decía, mi profesora me trataba, me tuteaba. Juan me dice, vos podés hacer medicina o podés hacer ingeniería electrónica. Las dos cosas te dieron 95%. Cualquiera de las dos, escoge. No, le digo, te falta una tercera. Le digo, te falta una tercera. Yo quiero ser teólogo, quiero ser obrero, misionero. Le digo, ¡wow! Vos sos loco, me dice. Bueno, está bien, tenés razón, soy loco. ¿Y por qué Angola? Bueno, ¿por qué Angola? No. Nosotros queríamos servir al Señor. No importa el lugar. Necesidades hay en todos lados. Si vos me dices, ¿Aido necesita? Sí, Aido necesita. Tucumán necesita, pero montones. Solo que también hay llamados, como el que yo siento para nosotros, que Dios nos está llamando a servir. Cuando Dios hace su llamado en misiones, no quiero dar una clase de misiones ni teología, pero dice, Él nos llamó a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, en una simultaneidad espectacular, al mismo tiempo en. Claro. Entonces, hay personas, hay hermanos, hay amigos que van a trabajar en un lugar, otros tienen que trabajar en otro lugar y otros que estén dispuestos a ir más lejos, y yo era uno de esos que estaba dispuesto a sacrificar mi vida, entre comillas, a sacrificar mi familia, entre comillas, para ir a ese lugar lejos. Estaba dispuesto a pagar el precio. Entonces, no importaba el lugar. Oramos mucho tiempo, 10 años, o más de 10 años, y el Señor abrió la puerta primera en Guinea Ecuatorial. Estoy hablando de los años 80 y pocos. No había idea de misiones en nuestras iglesias. Los hermanos no conocían ni el Ministerio de Relaciones Exteriores que queda en Plaza San Martín y en Buenos Aires. No conocían ni eso. No conocían lo que es una visa internacional. Solamente sacaban visa para ir a Estados Unidos o a pasear, pero nunca una visa pensando en un lugar de trabajo, en cambiar de residencia. Esas cosas, no había esas experiencias en nuestras iglesias. Hoy ha cambiado mucho. Ha pasado mucha agua bajo el puente. Entonces, nosotros queríamos servir al Señor y preguntamos, escribimos muchas cartas, apoyamos a muchos misioneros que estaban, y entre esos había un matrimonio en África que era el matrimonio Vallejo, que había salido un año antes que nosotros. Él oriundo de ahí del sur, de Neuquén, y ellos hicieron el contacto. Me dicen, mira, yo necesito salir de vacaciones, voy a cumplir 2 años dentro de 8 meses más o menos, y quiero salir a descansar con mi esposa a Argentina. Necesito que alguien quede acá, pero yo voy a estar 1 año porque quiero hacer otra cosa. Le digo, bueno, yo no tengo problema.
estábamos orando hace mucho tiempo mi iglesia, solo voy a hacer conocer a la iglesia. Hice conocer a la iglesia y todo, y salimos, bueno, eso para hacer una síntesis, salimos a Guinea Ecuatorial, los hermanos entendieron como opción todo, hermanos de Buenos Aires y otras iglesias también nos apoyaron, y fuimos a Guinea Ecuatorial como primera experiencia. Y fue una bendición. Contarles de lo que pasó el Señor ahí. En ese tiempo, ¿tuviste algunas voces que te dijeron, estás loco, no vale la pena, siempre, quédate acá, sos doctor, siempre, te vas a ir ahí, allá al fin del mundo? ¿Te dijeron esas cosas? En dos lados, en el grupo evangélico y en el grupo del mundo. Yo trabajaba en el hospital, yo terminé, le había pedido al Señor recursos. Sí. Dicho de otra manera, mundanamente hablando, había pedido recursos para poder hacer la obra, porque yo conocía mi iglesia, las limitaciones económicas que tenía mi iglesia y todo. Entonces yo le había dicho al Señor, Señor, nosotros para hacer la obra que queremos hacer necesitamos recursos. Entonces terminé la universidad y tenía la invitación del ministro de Salud de la provincia a decir, Juan, doctor me decía, doctor, tengo un cargo para usted en el hospital. Y entré a trabajar, aseguré, solo le dije, gracias doctor por la confianza en mí, pero sepa que yo no voy a estar mucho tiempo. Gracias loco, me dice, agarra, porque hay muchos que andan llorando por ese cargo. Está bien, le digo, yo lo tomo, pero quiero ser leal, no quiero faltarle a su confianza en mí. Le digo, sepa que en cualquier momento, bueno, me dice, está bien, yo entiendo, te conozco tu familia también, y cuando tengas que salir, es solo comunicar. Y así fue. Tuvimos 2 años trabajando en el hospital, entonces permitimos juntar dinero, hice todas las guardias que podía para hacer un colchón que me permitiera movernos y apoyar a la iglesia en el envío, no solo depender de la iglesia como para salir al campo misionero. Y Dios nos ayudó. En Angola, ahí 22 años, creo. ¿Cuántos años estás? No. Esto fue para salir a Guinea Ecuatorial, que fue nuestra primera experiencia en el año 92. Sí. Después fuimos a Manaus, Amazonas, trabajamos en la selva con un barco hospital, así visitando comunidades, ministrando en diferentes aldeas. Después trabajamos 4 años en Mozambique, y cuando nosotros pensábamos que íbamos a quedarnos para siempre en Mozambique, hubo una diferencia entre la organización que dirigía la parte de salud con el Ministerio de Salud, y entonces tuvimos que bloquear el trabajo médico. Entonces nosotros dijimos, está bien, si se está bloqueando eso, alguna razón hay. En la misma semana que se bloqueó ese trabajo, llega la paz a Angola. Estamos hablando del año 2002. Y entonces nosotros habíamos hecho... Angola, que no sabes, estaba en una guerra civil tremenda, que es exacto, 40 años de guerra. 40 años de guerra. Y entonces, cuando viene la paz a Angola, la invitación de hermanos, que aquí el clamor de la iglesia de Angola fue, hermanos, necesitamos misioneros y necesitamos médicos, porque nuestra gente no tiene médicos. Y es verdad, cuando nosotros vinimos aquí a Luena, había 2 profesionales vietnamitas y un médico angolano, y eran todos los médicos que había. Había un médico militar también. Eran unos 4 o 5 médicos. Cuando llegamos 4 médicos aquí, fue una locura, fue un boom, fue la noticia en los canales de televisión, salimos para todo el país, fue tremendo el impacto en la sociedad. Y fue una bendición, obviamente, para... Entonces, en Luena, ¿cuántos años? Ya estamos 16 años aquí en Angola, y creemos que es nuestro último campo antes de volver a Argentina, porque vamos a regresar, si el Señor lo permite, con otros objetivos, con otros planes para el servicio del Señor, desenvolver la obra misionera, ayudar a las iglesias, compartir las experiencias y trabajar con equipos misioneros que puedan salir a otras partes. ¿Por qué no? Equipos de corto plazo, acompañando, guiando, ayudando, encaminando. Juan, porque corre el tiempo y son demasiadas cosas. Ya vas a venir a Edo y darnos horas de charla, pero ahí en Luena hay 3 cosas tal vez que puedes contar. Uno, la iglesia y el hospital que hicieron, y en medio también el Instituto Bíblico, un poquito de esas 3 cosas, ¿no? Para resumir, porque hay mucho lo que hiciste, demasiado, lo que hicieron con Adriana, pero... Es larguísimo, pero sí te cuento rápido la iglesia. La iglesia tiene una estrategia. Cuando llegamos había 10 congregaciones, o 12,
y hoy hay más de 35, casi 40. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una estrategia que es, cuando se abre un barrio nuevo, se compra a precio fiscal un terreno y se pone los límites y ahí se forma un nuevo grupo de hermanos. Entonces las iglesias que están más cerca del lugar asumen el cuidado de esa congregación, comienzan a tener un lugar de reuniones y luego se convierte en una iglesia. Estamos trabajando nosotros como cuerpo misionero porque somos un equipo, no estamos solamente nosotros dos, hay 3 hermanas más licenciadas y un matrimonio de Bolivia, que en este momento están todos por el confinamiento del coronavirus en el norte de Bolivia. Son un médico y su esposa, que no pueden volver. Así que ellos, todos trabajamos en 3 o 4 congregaciones diferentes. Nos congregamos en congregaciones diferentes y ministramos a las diferentes iglesias. O sea, visitamos esas iglesias, las 30 o 35, ayudando, enseñando la palabra. Las hermanas que trabajan con niños ayudan a la formación de profesoras de escuela dominical, organizando en los programas, porque los hermanos no tenían programas para trabajar. Están trabajando ahora con un programa ordenado del Génesis al Apocalipsis, con clases para cada domingo y cosas así. Bíblico. Tienen un instituto Eso bíblico. es el instituto bíblico, pero para los niños, para los profesores de escuela dominical, que es a cargo de las hermanas. Ahí no participo yo, o sea, voy solo para algunas ocasiones especiales o alguna charla de animación o algún mensaje para confortar y exhortar a los hermanos, pero no participo directamente con esto. Esto están haciendo mis hermanas, mis otras colaboradoras que estamos trabajando en el equipo. Después, eso a nivel iglesia. Participamos en todo, desarrollando ministerio de jóvenes, campamentos. Bueno, es grandísimo el programa. ¿Cuánta gente tienen allí en la iglesia? ¿Cuántos miembros? Depende de cuál iglesia. Hay iglesias de 100, hay iglesias de 400, hay iglesias de 700, 800 miembros. No, son muy numerosas. Esto no quiere decir que tengan un fuerte compromiso con el Señor, ¿no? Hay mucha gente que va a la iglesia nominalmente, porque mi papá, mi abuelo fueron de la iglesia de los hermanos y sigo yendo a la iglesia de los hermanos, ¿sí? Así también muchísima gente se ha ido a otras congregaciones, ¿no? A otros grupos. Sí. Pero normalmente nuestra iglesia, donde yo participo, somos unos 250 en la Cena del Señor, más o menos, y en los cultos 400 y pico, 500. Y en la iglesia que... Sí. ¿Y cómo fue la historia del hospital? Porque ese lo empezaste también de cero. En el hospital, la iglesia, cuando tuvo estos sueños, digamos, también acá, ellos hicieron la clínica, hicieron un centro, junto con el apoyo de los misioneros antiguos que estaban, pensando en el futuro en un médico que venga a servir. Y el Señor respondió su oración y vinimos 4. Por eso, eso comenzó con pocos recursos y con mucho corazón. Y gracias a Dios fue creciendo. Es así que el Señor nos bendijo también con una hermana una persona que nos visitó, le hospedamos, y esa persona era periodista, trabajaba para una empresa francesa, y cuando salió de aquí, de estar 3 días en casa, porque tenía que hacer unas notas, porque se abría el camino de tren después de muchísimos años de estar parado, comenzó a ver el transporte a través del tren, que era una cosa perdida. Ella hizo unas notas y vino, y cuando nos conoció, hizo unas notas con nosotros también, y fue a conocer el centro médico, y conoció lo que teníamos, y nos preguntó qué pensábamos, y le contamos también de que queríamos hacer más grande, pero que no había recursos, y el Señor nos bendijo a través de ella. Cuando volvió, pasaron 6 meses y recibimos una llamada telefónica: mira, tengo $300.000, doctor, y queremos ayudarle. Y yo tengo el proyecto, le digo. Así que se fue el proyecto y nos hicieron la parte nueva, que es hermosa, moderna, con aire acondicionado, televisores, salas de espera, muy bonito. De acuerdo. ¿Cuántos pacientes atienden? 2.000 por mes, más o menos, una media de 2.000 por mes. Tenemos 20 camas de internación, el proyecto de tuberculosis, el proyecto de vacunación completo de la OMS, proyecto de SIDA, y tratamiento y diagnóstico de pacientes con SIDA. Lógicamente, cuando ya están muy graves o qué, esos son encaminados a otro lugar, al hospital, para seguir tratamientos ahí ya más específicos. ¿Alguna vez dijiste que no podías curar África, me acuerdo también, ¿no? Que eras doctor hasta cierto horario y después eras misionero, ¿no? Sí, claro,
Bueno, sí, eso era así y también algunas cosas se han ampliado. ¿En qué sentido? No siempre se puede estar atendiendo. Hay pacientes, yo intento hacer entender eso, porque aquí ahora ya hay una cultura de que la gente cuando tiene dinero puede ir a tu casa y si sos médico le cobras la consulta en tu casa, no importa si no tenés consultorio. Y nosotros dijimos, no, 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 no. Aquí en mi casa, en la puerta de mi casa, no dice hospital, no dice doctor, no dice nada. Esto es casa. Trabajo es allá y yo cuelgo los botines a las 15 horas. Es una manera de decir, porque cuando me necesitan en la clínica me llaman y voy, obviamente, claro, pero no en casa, no tratamos porque esto se entiende mal. Si yo recibo gente en casa a atender, es porque le estoy cobrando dinero y haciendo negocio, y no queremos que nos malinterpreten. Entonces cortamos. Y digo, soy misionero. A partir de ahora no sé nada de medicina, solo soy misionero. Si quiere alguna cosa, vaya a la clínica, ellos me llaman si necesitan ayuda, si no pueden resolver solo. ¿Entiendes? Entonces, en ese sí, abrimos los tantos. Ahora, no quiero que esto se entienda mal. Soy misionero siendo médico, soy misionero siendo papá, soy misionero siendo esposo, soy misionero siendo misionero, enseñando en la iglesia. O sea, soy hijo de Dios tengo una misión para cumplir en cualquier lugar donde esté. No dejo nunca de ser misionero. Eso es lo que hablábamos antes de hoy. Ayer estuvimos charlando y nunca hubo conflicto entre ser doctor y ser misionero, ¿no? Nunca, nunca, nunca. Y en una vez, en mi historia de Mozambique, es una experiencia que llegué a llorar delante del Señor y decirle, bueno, si esto es así, porque había una diferencia con el ministro director de salud en ese lugar, por un malentendido. En realidad él quería que nosotros trabajemos para el gobierno y no trabajemos para la iglesia, nos quería en su hospital todo el día. Entonces le dijimos, no, no, nosotros venimos a servir al pueblo. Entonces, bueno, hubo una diferencia ahí y él me dijo, bueno, entonces deja. Yo te puedo hacer salir del país. Y le dije, no, 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 discúlpeme, señor director, usted no me puede mandar afuera porque yo soy misionero, soy hijo de Dios y Dios me trajo aquí. Si usted quiere que no trabaje como médico, perfecto, no soy médico, pero misionero, hijo de Dios soy y trabajo para Dios. El gobierno no me contrató. Yo no entré aquí con ningún dinero del gobierno. Así que nuestra charla terminó y sepa que no somos más médicos. Y cuando me levanté para salir, no doctor, por favor. No, 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 podemos negociar, no es así la cosa. Y ahí las cosas cambiaron, porque entendemos mal a veces, ¿no? Y a veces nosotros tenemos que poner también las cosas en su lugar. Nosotros servimos al Dios vivo, claro, verdadero, único, dueño de nuestras vidas, y respetamos totalmente, como le respeto a la autoridad. Yo hacía mis reportes para él, todo, conversamos, fuimos amigos después. Pero al comienzo fue así en una parte del programa y ahí lloré esa vez al Señor, porque le decíamos, si no hay entendimiento aquí, Señor, yo soy capaz de dejar de ser médico, para lo que estudié muchos años, pero nunca voy a negociar y dejar de enseñar y transmitir el mensaje. Es el llamado de Dios, ¿no? Irrevocable, irrevocable. Y hablaste de la familia, contanos un poco cómo fue la vida de familia de este tiempo y quién es Didier, ya para los que no conocen. Después vamos a poner una foto, me vas a mandar y ponemos así. Esa es una cosa que sacrificamos, nuestra familia. Y tengo que decirlo porque muchas veces no tuvimos el tiempo de intimidad que una familia tiene. Tuvimos mucho tiempo, sí, pero muchas veces vivimos en casa con mucha gente. Mucho tiempo tuvimos con mucha gente. Nuestra familia está conformada por Adriana, mi esposa, y Didier. Didier es un hijo adoptivo africano que encontramos en Guinea Ecuatorial sin pensar y sin quererlo, pero el Señor lo puso en nuestro camino, con una malnutrición severa, con 5 kilos, 202 años y medio de edad, y sin querer llegó a ser nuestro hijo. No puedo contar toda la historia, está en un libro también, así que está bien. Pero lo importante es que Dios usó ese niño para bendecir nuestras vidas y hoy lo sigue usando para bendecir la vida de la familia. En este momento está en Tucumán, tiene 30 años, era un caso perdido. Una médica que había estado en Estados Unidos, una médica guineana, me dijo, doctor, usted sabe que ese niño no tiene futuro. Usted sabe que ese niño neurológicamente no va a andar bien, no va a caminar bien, tenía 2 años y medio y no caminaba. Tenía 2 años y medio y no tenía un lenguaje
como tiene un niño de 2 años y medio. Pero el Normal. Señor lo bendijo, lo ayudó, hoy tiene 30 años, estudió muchas tecnicaturas, no hizo una carrera universitaria, pero estudió muchas tecnicaturas, fisioterapeuta de técnico, fisioterapeuta, hizo otras cosas que tienen que ver con la salud, y hoy por hoy ha sido una bendición porque está con papá, por ejemplo, en el lugar que tal vez yo debería estar, o que debería estar alguien a quien yo pague como hijo o como hijos que corresponde para que le estén cuidando en su ancianidad en este tiempo de pandemia. Papá se mueve todo, pero quien hace todas las cosas en casa, quien va al centro, paga las boletas, hace todo, es nuestro hijo Didier. Tiene Y no hemos 84, tenido... tu papá. Sí. Sí, sí. Papá tiene 84 años ya, él anda todo, va a la iglesia, todo cuando hay... ¿Cuántas veces fue ahí a Luena, a Angola? ¿Cuántas veces fue? Él vino 3 veces. La 3 última veces. fue este año, a ver el sueño terminado, esa clínica que él soñó que iban a construir, la vino a ver y dice, bueno, ahora sí estoy bien, tranquilo en mi vida, he visto todo lo que tenía. Qué bárbaro, ¿no? Las Papá se vueltas. emocionó mucho porque él predicó, fue a todas las iglesias que predicó aquí, cuando vino en el 2013, predicó en muchas iglesias, y me dice, quiero estar en todas las iglesias que estuve, así que tuve que llevarlo todos los domingos a diferentes congregaciones para visitar y saludar a los hermanos lo recordaron con mucho cariño también, y fue una motivación para él también ver el crecimiento de la obra espiritual en Angola, la cantidad de gente que profesa el cristianismo, digamos, que ha recibido la fe en el Señor, y que también está creciendo, digamos, en el Señor, porque es una iglesia nueva dentro de todo, a pesar de que tiene 135 años, ha sufrido muchas cosas y la guerra ha destruido mucho, ha quebrantado muchas cosas, pero así ha quedado un remanente espiritual que ha sido ahora, en estos últimos años, fructificado más y producido más, y ha crecido la obra grandemente y está creciendo. Así Sí, que eso es una decimos a la bendición. gente que no sabe, pero que Adriana tuvo que viajar en febrero por la salud de la familia y después no pudo volver, así que están esperando que se levante la pandemia, estás estos meses solitos. Sí, bueno, si va a estar hablando de sufrimiento, esa es una de las cosas que nosotros sufrimos como médicos. Cuando murió el papá de ella, y cuando llegó, estaba en camino y el papá falleció. En mi caso, cuando mamá se empeoró después de una cirugía en abril del año pasado, tuve que salir, pero cuando yo salí ya había recibido la noticia de que mamá había muerto. Entonces, muchas veces no hemos estado en los momentos importantes de nuestra familia, como son los nacimientos de un sobrino, de un ser querido, y tampoco hemos estado a veces en los momentos tristes, como es la partida de un ser amado, ¿no? Nos ha costado. Adriana ha perdido a su hermana, que hoy tendría 58, 59 años, y ha perdido su papá. Y yo he perdido a mi mami, pero he podido ir a estar un poco con papá, unos 10 días con papá para animarnos y estar juntos. Esas son partes del sufrimiento que uno tiene estando lejos en esta cosa, ¿no? Pero el Señor nos ha prometido darnos mucha más familia y muchas más cosas, y es una real verdad. El equipo que tenemos es una hermosa familia, somos amigos, nos juntamos para comer juntos, oramos juntos, mañana es nuestro día de oración, nos animamos, somos hermanos prácticamente en la carne, prácticamente, no solo en la fe en el Señor. Conocemos mucho de nuestra intimidad, oramos los unos por los otros, conocemos nuestras familias, el nombre de nuestros hermanos, de nuestros padres, oramos por ellos. Es una linda experiencia de equipo, cosa que no se encuentra fácilmente, que no es fácil conseguir si no es el Espíritu de Dios obrando. A veces tenemos divergencias, pero es muy saludable y muy bueno la experiencia que vivimos como equipo. Bueno, hoy estamos hablando del sacrificio. ¿Vos qué dirías si tenés que explicar algo de la palabra sacrificio? Que ya hay muchas cosas en tu vida que lo declaran, ¿no? Pero... Sí, yo he contado tal vez aquí a veces los momentos de enfermedad. Nosotros vivimos en una región endémica de paludismo, malaria, y muchas veces hemos estado enfermos, y cuando uno tiene la familia, tiene mucho apoyo a veces, y aquí a veces hemos estado solos para no compartir
a veces el dolor con otra gente o no hacer preocupar a otra gente, ¿no? Y eso a veces ha sido difícil afrontar en la intimidad con tu esposa, con tu hijo y aguantar. Los chicos o otros compañeros del equipo lo conocen, pero esa ha sido una situación difícil. A veces cuando estás con paludismo, no es solo la cabeza, no es solo la fiebre que te duele, no es solo eso, sino el estado de ánimo cae mucho y no tiene nada que ver con el espíritu, no tiene nada que ver con la dependencia del Señor o no, es simplemente que no tenés glóbulos rojos, no tenés fuerza, necesitas sangre. Y eso se mejora con los días y con el después. Lo otro que contaba, el sacrificio a veces es pagar. No me preocupa tanto el asado, no me preocupa el hecho de no estar los sábados en casa donde se come el asado, donde se conversa, se ríe y se hace bromas y se cuenta chistes. Eso no me preocupa tanto como a veces no estar en los momentos especiales, como pueden ser el dolor de la pérdida de un ser querido o la alegría de a veces un casamiento o un nacimiento. Y uno, bueno, dice, bueno, yo la verdad me he perdido la infancia de todos mis sobrinos. Hoy conversamos y todo, pero uno no ha ido a la calecita con ellos, no ha ido a los karting, no ha ido a jugar a los... nos hemos perdido aquellas experiencias, pero el Señor nos ha dado otras experiencias y el poder de estar unidos espiritualmente y orando los unos por los otros, esos también son sacrificios que uno tiene que poner en balanza. El precio que has pagado, bueno, la gente ya se ha corrido el tiempo, pero si vieran la cantidad de cosas, las iglesias, el hospital y las cosas que el Señor los ha usado, es como que llegaste sin nada y te vas a volver con una familia enorme que generaste ahí, ¿no? Claro, sí. Increíble. Y ha sido nuestra experiencia en Guinea, ha sido nuestra experiencia en todo. O sea, no puedo contar las cosas lindas que escucho a veces, testimonios de los hermanos de Guinea, que son chicos con los cuales hemos compartido muy poco tiempo, ni 2 años. Pero el Señor hoy tiene 3 iglesias grandes, tiene escuela primaria, secundaria. Ha surgido de un grupo de 8 jóvenes locos que nos juntábamos para cantar y que decidimos, no vamos a cantar, vamos a aprender a evangelizar. Y cuando aprendimos a evangelizar, conocieron al Señor Jesús, se arrepintieron de sus pecados y fue un mover del Espíritu que nunca vi en mi vida. Nunca lo vi, nunca más se repitió en mi experiencia. Y era de todos los días conversiones. Ellos predicar y más, y más, y más. De tener 8 salimos con una iglesia de 120 y siguieron solos. Y hoy tienen muchas congregaciones, testimonios en Benín, en lugares islámicos, cosas que Dios está haciendo. Es la obra del Señor, no es una obra del misionero que fue... No, es Dios trabajando en la vida. Y eso... Sí, acá y hay un precio y un sacrificio y se siembra también con lágrimas, ¿no? Tengo que cerrar porque se va el tiempo, pero te quería hacer algunas preguntas más. ¿Qué has visto en tantos años, tantas cosas que tendrías para contar? Algunos temas muy puntuales. De la fidelidad de Dios, ¿qué podrías decir después de tantos años? En un lugar donde aún no era ni siquiera el tema de la ofrenda, sino que ni siquiera te podían mandar, todavía de Argentina cuesta, ¿no? Y uno humanamente dice, bueno, puede ser un doctor con una buena posición, la esposa doctora en Argentina, estuviste en un lugar muy difícil. ¿Qué dirías de la fidelidad de Dios? Dios no ha faltado. El Dios del Salmo 121, es más en este tiempo, no solo lo tengo en la cabeza, lo aprendí cuando era niño, se lo enseñé a mi hijo en los primeros años de su vida. Ese Dios del universo, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Es mi guardador, el Dios del universo. Es el guardador de, en el versículo 5 creo que dice, Jehová guardará a Israel. Sí. No se dormirá el que te guarda, ni se adormecerá. ¿No? Sí. El universo, una nación, y termina diciendo, Jehová es tu guardador, Él guardará tu alma. La fidelidad de Dios ha sido así. No es solo el Dios soberano, el Dios dueño de todas las cosas, el creador, no es solo el que hizo los cielos y la tierra,
es también el que guarda todo un grupo de gentes, una nación entera, un pueblo de Él. Pero no es solo ese Dios, es el Dios personal, que guardó mi vida, me cuidó, me protegió, me dio más de lo que esperé. Cosas prácticas. La fidelidad de Dios a través de los islámicos. Me hace acordar a Elías en la cueva, cuando puede acontecer un acto totalmente antinatural, que un cuervo tome un ser vivo y se lo traiga. O sea, es antinatural. El cuervo es carronero, no se puede dar. Pero Dios, que es el Dios de la creación, fue guardador de Elías. Y en esas cosas nosotros hemos visto. Islámicos, la heladera que tengo, me la regalaron los islámicos. Sí, porque es una Las tierra mesas, musulmana donde está, sí. tenemos muchos, todos los comercios pertenecen a los islámicos, todas las panaderías, las casas de construcción, y esos van a nuestra clínica a consultar, y a esos yo puedo conversarles, son de Mauritania, son del norte de África, lugares donde no podemos entrar como hijos de Dios, donde tengo que ser el 007 trabajando escondido. No, aquí puedo decirle, yo creo en el Señor es mi amigo, y me dicen, Juan, no hables así. El Señor quiere ser tu Dios, no es solo el Dios Alá, es tu Dios personal. La fidelidad de Dios a través de ellos. La fidelidad de Dios en cosas simples o cosas muy difíciles, no sé. Depende cómo uno lo vea. Yo quería, por ejemplo, necesitábamos un vehículo. Necesitamos un vehículo. No puedo decirle a la iglesia de Argentina, hermano, tenemos que cambiar el auto porque el auto, necesitamos un auto para viajar. No puedo decirle eso. Pero el Señor lo sabe. Y el Señor es fiel. Un matrimonio que trabajaba para una petrolera nos conoció, vino a visitarnos y me dice, cuando se iban, me dicen, nosotros queremos hacerle un regalo, necesitan venir aquí a Luanda. No, les digo, hasta la capital, no, vengan ustedes. No, ustedes tienen que venir. Tienen que venir porque tienen que llevarse el regalo. ¿Cómo? ¿Qué regalo es? Si Juan, vení, te pagamos el pasaje porque queremos que te lleves nuestro vehículo. Nosotros vamos a comprar otro vehículo en Francia, no necesitamos este vehículo allá, no lo podemos llevar, así que este vehículo, tengo una Pathfinder Nissan con 50.000, me la regalaron con 23.000 kilómetros. Qué bárbaro, qué Dios es fiel. Entonces, la fidelidad de Dios en cosas simples, sí, de todo tipo, en cosas grandes, en el dolor, en el confort. El Señor, que es el Dios del universo, no es solo el Dios del pueblo de Dios, es mi guardador, es el que guarda mi alma. Sí. Y otra cosa te quiero preguntar, vas a tener que escribir varios libros, ¿no? Uno de la fidelidad de Dios, pero otro, vos viste mucho la humanidad, viste mucha pobreza, has estado con muchas enfermedades. La gente no ha visto, pero sé, me acuerdo, la cantidad has llegado a lugares muy pobres, has visto mucha enfermedad. ¿Qué es tu visión de la humanidad? ¿Cómo la ves? Tal vez has tenido un acercamiento distinto. Sí, la peor cosa no es la barriga grande, no es el cabello amarillo del desnutrido, no es eso. Lo peor de todo es la ignorancia. El diablo, el enemigo de Dios, ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y eso lo ves en la enfermedad, lo ves en la elección del matrimonio, lo ves en las decisiones familiares, lo ves en las cosas simples como en las cosas profundas. Y esa para mí ha sido una cosa tremenda, más que la falta de leche, porque leche con dinero lo consigo. Comida con dinero la compro. Cuidado pagando a alguien lo consigo. Pero la ignorancia, cambiar el corazón, que el diablo, el enemigo de Dios, quite el velo, es solo a través del poder de Dios. Y yo creo que con eso luchamos todos los días. Por ejemplo, un niño nació en un hogar cristiano. Papá y mamá son creyentes, van a la iglesia. El niño se enferma con fiebre. Infelizmente le toca tener una enfermedad que se llama meningitis. Compromete el sistema nervioso, apaña fiebre que le va a durar 10 días, 15 días.
Eso es imposible. Y si el niño entra en coma, y si el niño comienza a hacer los síndromes meningios y comenzamos a ver su cuerpo quedando rígido y la fiebre que no baja, ¿qué dicen al segundo día, al tercer día? Esto no se soluciona aquí. Esto es problema de hechizo. Tenemos que llevarle al hechicero. Y yo les explico, no señor, no señora, no pueden ir al hechicero. Esto es una enfermedad que se llama meningitis. Él va a comenzar a quedar duro, a moverse para todos lados, va a estar en coma, no va a hablar por muchos días. Y puede quedar perfectamente bien o puede morir. O puede quedar con alguna secuela, sin visión, sin hablar, con dificultades para el futuro, siendo un niño discapacitado. Pueden acontecer esas cosas. No, 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 no. Esto es hechizo. Y lo quieren llevar al hechicero. Y muchas veces lo van a llevar. Y ahí viene la ignorancia. Le digo, pero por favor, usted, papá, es creyente, usted va a la iglesia, usted es nuestro hermano en la iglesia. Sí, doctor, pero aquí no decido yo. ¿Cómo? Sí, no decido yo. Quien decide es la familia de ella, los hermanos de ella. ¿Cómo? ¿Por qué? Es así, doctor. El niño, miren la explicación racional diabólica de esto. El niño tiene su sangre, es hijo de ella y los hermanos tienen más autoridad que yo porque los hermanos son de la misma sangre, nacieron de la misma barriga, de la misma mamá. Ellos tienen más autoridad, ellos son los que van a determinar si van al hechicero o no. Ellos son los que van a determinar si estudia aquí o estudia en otra provincia. Ellos son los que van a determinar qué va a estudiar y dónde lo va a hacer. ¿Cómo? Usted es el padre. No, pero yo no tengo la decisión. Porque así es en nuestra cultura. Qué Ignorancia. tremendo. Sí, sí, Entonces, sí. la ignorancia es lo peor que encontramos para la escritura, para la educación, para conocer a Dios, para vivir la vida práctica. Eso es la lucha que tenemos cada día. Y si yo Claro, hablo de una... es un espectro muy grande, es no solo curarlo, ayudarlo en la pobreza, sino darle al Señor y que el Señor le cambie todo su mundo. Es enorme el trabajo, muy Entonces, distinto a cuando lo tú que... encuentras un hogar cristiano, tienes esas luchas. Y es muy difícil que ambos, tanto papá como mamá, puedan unirse de tal manera que decidan por ellos mismos. La cultura está preparada Sí, sí, sí. para esto. Y es la ignorancia, es la poca visión de quién es Dios, de cómo hizo Dios el matrimonio. Hay que ir a las bases, hay que ir al Génesis, hay que enseñar que el marido deja la casa del padre y de la madre y se va a unir a su mujer y los dos serán una sola carne. Suena muy lindo en las iglesias, pero a veces, o muchas veces, no es real en la vida práctica. Entonces, la ignorancia es para mí la peor cosa, peor que la pobreza, lleva a la pobreza, lleva al desastre, lleva a la destrucción de los hogares, lleva a la infelicidad. Si el diablo ha venido para eso, para robar, matar y destruir. Juan, tenemos que terminar, ya se fue como una hora, no sé qué vamos a hacer. Te vamos a tener que invitar otra vez. Pero decime qué pensás. Yo siempre me gusta preguntar que cuando uno piensa en el cielo, ¿no? ¿Qué le dirías al Señor en ese encuentro? Cuando te En el encuentres cielo, al Señor que tanto amaste y que has servido, ¿no? ¿Qué le le diría, dirías? le diría que me perdone porque no hice todo lo que él quería que yo haga. Que yo podría Bueno, haber hecho mejor las cosas. Y eso es real. Yo podría haber hecho mucho mejor las cosas. Y creo que eso es muy reflexivo y puedo decirlo con lágrimas. Aún habiendo usado 30 años de mi vida para estar lejos de la familia, lejos de las cosas que uno ama, de los amigos que tengo en Argentina. Yo no escapé de Argentina, no. Me dolió salir y aún me duele. sí, sí, sí. Pero estando con él le diría gracias por darme el privilegio de haberte conocido. Y perdón por lo que no hice. ¿Qué querías que haga? Bueno, has puesto una vara muy alta. El que te conoce
Y yo he visto lo que han hecho con Adriana, realmente pones una vara alta. Pero bueno, es un gran desafío, una gran invitación. ¿Qué tema de oración querés que la iglesia asuma o tome por vos? Tenemos muchas cositas. Entre las más importantes es el desarrollo de la iglesia aquí, los hermanos que han perdido todo este tiempo, que la iglesia por favor esté orando por eso, por el crecimiento espiritual de la lideranza, especialmente de todos los hermanos que están dirigiendo las congregaciones. Son muchas congregaciones, no hay una suficiente capacitación para ellos, pero que el Señor nos ayude a continuar creciendo, no solo en números, sino también en profundidad, en experiencias íntimas con el Señor, que no sea una iglesia nominal, que sea una iglesia de verdad que vive la vida cristiana, que es lo que necesita esta cultura. Segunda cosa, oren por favor por toda la juventud. Hay mucho potencial, hay muchos jóvenes, muchos niños. Oren por ellos, por los estudios bíblicos que hay, que no sean legalistas, que sean cristianos de verdad, genuinos, que no se aferren a una doctrina humana, con rituales, que tiene que ser así el culto, así, no, que vivan la vida cristiana, que sean libres en el Señor. Entiéndase bien esto, entiéndase bien. Y tercera cosa, oraría por algo personal ya, de la familia, del equipo. Necesitamos obreros, necesitamos gente que venga a asumir el trabajo médico, que venga a asumir el trabajo en el área no solo de salud, sino también espiritual, ayudar. Todavía necesitamos, a pesar de que la iglesia es grande, todo, todavía se necesitan modelos, ayudar a desarrollar modelos de vida cristiana, matrimonio. Cuando ellos ven matrimonios cristianos, quedan impactados. Y ellos ahora me dicen, ¿cómo estás, Juan? Todos saben que Adriana no está aquí y se preocupan porque dicen, ustedes nunca se han separado, ¿verdad? No, nunca. Nunca nos hemos separado por tanto tiempo, nunca. Y ellos no, para ellos es normal. El marido se va a estudiar a la capital y pasa un año y vuelve para Navidad. Para ellos es normal. El padre ausente es normal. Entonces, cuando ven estos modelos locos, quedan impactados. Esos modelos necesitamos. Y orar por que, bueno, Adriana pueda volver, los misioneros de Bolivia puedan volver, los necesitamos y necesitamos, la verdad, es mucho el trabajo, es mucho el esfuerzo que estamos haciendo, así que esos cuatro motivos. Para que la gente sepa, Juan Emilio y Adriana Palacios, y Didier, Juan Emilio y Adriana. Sí, yo voy a querer terminar orando ahora por ti, por la familia. Te quiero decir que a veces uno hace algo y no sabe lo que repercute. Yo sé que has hecho muchísimo allí, miles de pacientes, cientos y miles de creyentes, iglesia, hospital, pero tal vez no has sabido lo que has representado para muchísimos, incluso para mi familia, y lo que representás acá en Argentina y en otros lados, ¿no? En muchos lados. A veces uno no alcanza la medida, ¿no? Lucas hizo un librito para Teófilo y otro librito se convirtió en el Evangelio de Lucas y en el libro de Hechos de los Apóstoles. Él lo hizo para discipular a alguien y el alcance fue eterno, ¿no? Lo tuyo y de tu familia de Adriana ha trascendido la frontera, no solo lo que hicieron, sino lo que representa. Por eso dije que pones una vara muy alta de alguien que ha hecho tanto que piense que podría haber hecho más. Así que, bueno, son una bendición. Y los esperamos en Aedo, cuando vengas, ya vas a volver, un asado de por medio, y compartir otros tiempos. ¿Querés que oremos? ¿Te parece? Quiero. Voy a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por las historias de las vidas de personas que han rendido su vida a ti, porque sus historias son tu historia, es la historia tuya en la vida de ellos, que has hecho maravillas en Juan, en Adriana, en Didier, Señor, en lo que has hecho ahí en Luena, en Angola, en el hospital, en la iglesia, en los creyentes. Agradecemos, Señor, porque sus vidas nos recuerdan dónde vale la pena invertir la vida, nos recuerdan del sacrificio, nos recuerdan de tu fidelidad, nos hablan de tu amor,
Recordamos una y otra vez, Señor, que sigue siendo Cristo la respuesta a cada problema de la humanidad, al alma de las personas. Solo Él puede responder trayendo salvación y transformando las vidas y las familias y las culturas. Bendícelo mucho en este tiempo a él, Adriana, allí en Tucumán, que puedan reencontrarse prontito, que les proveas de la salud necesaria, Señor, de los recursos económicos, y que también levantes otros hombres y mujeres que quieran tomar la posta y seguir la carrera y la tarea que ellos ya por muchos años han hecho allí y han dejado un surco que otros puedan seguir. Bendícelos y bendícenos en este día para, Señor, aprender de lecciones tan claras y gráficas como la vida de ellos. Oramos por ellos y te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Juan. Te dejo, voy a cerrar este tiempo, pero bueno, ¿de qué club de fútbol eras en Tucumán? Ahí. En Tucumán de Atlético. Atlético ¿Y Tucumán. en Argentina eras de Boca o de River? De Boca Juniors. No, pero, entonces te voy a... pero ahora soy de Atlético. Ya Boca Juniors no, soy de Atlético. No tengo dos equipos. Cuando no estábamos en la A era de Boca, pero ahora soy de Atlético. Boca no me interesa ya. O sea, soy... Bueno. Soy de los becas. Te dejo, voy a dejar la grabación. Chao, te dejo también, son las 2 de la mañana. Un abrazo grande. Bueno, un saludo. Saludos al hermano. Muy bien, buenos días querida familia de Aedo. Espero que hayas disfrutado el reportaje, la entrevista, tanto como lo hice yo. Y se alargó un poco, así que vamos a ser un poco más breves en el mensaje. Ya hemos aprendido mucho a través de la vida de Juan y Adriana allí en Angola, y queremos esa vida y ese testimonio relacionarlo con el tema de hoy. El tema de hoy es la continuación de este mes que hablamos de algunas claves para la vida. Una era aprender a adquirir sabiduría y otra es la de hoy del requisito fundamental para la vida del sacrificio, de saber que en la vida las cosas que Dios te proponen involucran sacrificio, alcanzarlas, lograrlas, tomarlas. Por eso el testimonio de Juan allí en Angola. Y quiero leer en 1 Corintios 9, muy breve vamos a hacer hoy el tiempo, aunque sé que no te vas a poder ir de tu casa, así que vas a estar ahí, pero sí creo que hemos tenido ya un buen tiempo de entrevista. Así que dice 1 Corintios 9, 24, Pablo dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Así que corran de una manera que lo obtengan ese premio. Todo el que lucha, de todo se abstiene, a la verdad, esa gente para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo le encantaban los deportes, los Juegos Olímpicos, y está hablando de esta carrera, que es sacrificio, entrenamiento, lucha, disciplina. Pero no correr por correr, es correr con una meta, correr con un propósito, trabajar y sacrificarse. Sacrificio es nuestro tema hoy, con una meta, con un objetivo. Y no todos llegan, dice, solo uno parece que lo alcanza, ¿no? Entonces corran de una manera que alcancen ese premio. Corran la vida y llévenla adelante, enfocados en lo que Dios quiere, pero sabiendo que deben correrla, que deben estar entrenados, disciplinados, sacrificados. A veces usaba una palabra griega, agona, Pablo, que es agonizando, diciendo el esfuerzo y el sacrificio por lograr alcanzar las cosas. Filipenses 3, me extiendo hacia la meta, estoy corriendo hacia adelante, estoy sacrificando. Ahora, muy bien, cuando hablamos de sacrificio, tal vez
la primera cosa que deberíamos hacer es poder definirlo de una manera sencilla. No estamos hablando aquí en el concepto del sacrificio del cordero que se entregaba en el Antiguo Testamento, sino estamos hablando del trabajo sacrificial, ¿no? Estamos hablando del sacrificio en el concepto de que es un trabajo que requiere una entrega. Es un trabajo esforzado que requiere siempre una entrega y es haciéndolo por alguien o por una causa o por un logro o por uno mismo. Así que cuando hablamos de este sacrificio necesario para la vida, estamos hablando de ese trabajo duro, ese trabajo esforzado, haciéndolo por una causa o por una persona o por un logro personal, porque puede ser en el mundo cristiano o no cristiano esto, por eso ahora lo vamos a definir más claramente, y es entregando algo, trabajando duro para alcanzar algo. Muy bien, 3 cosas que quiero pensar y reflexionar junto a ustedes en esta mañana. Primero, la necesidad del sacrificio. Esta necesidad está metida en el concepto de cualquier persona que sabe que para lograr cosas debe sacrificar otras. Yo puedo pensar en el deporte y puedo pensar en cualquier jugador. Podemos pensar en Messi, tiene la habilidad, el talento, la capacidad natural. Pero junto a todo eso tiene que agregar horas de entrenamiento, una dieta especial, sacrificar cosas para entrenarse, para prepararse, porque el talento por sí solo y la capacidad por sí solo no alcanza. Hablando de deporte, estaba viendo cuando Manuel Ginóbili se retiró, que dijo que una de las cosas que iba a hacer después de tantos años, volver a comer algunas comidas que las había dejado de lado porque estaba apegado a una dieta estricta para lograr ser el tipo de atleta que fue. Así que aún en cualquier aspecto de la vida, se sabe de este sacrificio, de este trabajo sacrificial, de esta perseverancia en hacer algo, entregando algunas cosas para lograr otras. Ahora, cuando vos lo pones en el terreno bíblico, en el terreno cristiano, es tremendo porque Dios fue buscando que sus hombres y mujeres crecieran en función de este trabajo sacrificial. Abraham fue entregando a Ur de los Caldeos y su familia primero. Luego entregó a Lot, que era el hijo que no había tenido, era su sobrino que ocupaba un lugar de un hijo. Luego fue Ismael. Cuando tuvo Isaac lo llevó al monte Moria y para avanzar y crecer había siempre este sacrificio, esta entrega que se acompañaba al trabajo duro. José es un personaje notable en la Biblia porque nosotros cuando pensamos en José pensamos en un muchacho santo, lo era. En un muchacho y que se convirtió en un hombre de fe, lo fue, en alguien que perdonó a su familia, en alguien que tuvo su familia. Todo eso es maravilloso, pero día a día lo que José hacía era trabajar y trabajar mucho. Él trabajó mucho en la casa de Potifar, era un siervo, un esclavo. Él trabajó mucho en la cárcel por 2 años y él trabajó muchísimo en Egipto para juntar los alimentos y repartir los alimentos y ser el número 2 después de Faraón. Siempre hubo trabajo con sacrificio. Cuando David venció a Goliat fue porque ya había tenido victorias privadas, no públicas, en el desierto, a solas, criando las ovejas. Él como pastor de ovejas aprendió muchísimas lecciones. Era un duro trabajo cuidar, guiar y pastorear ovejas. Así que no podés disasociar el trabajo sacrificial. Y ni que hablar de algunos textos de la Biblia, de muchos de ellos. Por ejemplo, en Eclesiastés, capítulo 9, verso 10, dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia. Dice, trabajá y trabajá duro. Trabajá y hacelo sacrificialmente. Si Dios te va a proponer una vida por delante con metas, vas a tener que alcanzarlas por un trabajo sacrificial. Por eso es tan importante el requisito del sacrificio. Por eso Pablo dijo, yo voy a correr, pero no voy a perder el tiempo, voy a correr hacia el lugar señalado con el entrenamiento señalado. Saben que cuando hablamos de este primer punto, la necesidad del sacrificio, todo esto comienza a elaborarse aún de pequeño. Cuando como niños aprendemos el sacrificio, uno de los primeros trabajos sacrificiales que aprendemos y se nos enseña es estudiar. Y allí va forjando el carácter. En realidad uno estudia la primaria, la secundaria, polimodal o como lo llames en tu entorno, muchas veces porque tenemos el empuje de los padres.
El empuje de los padres es una forma elegante de decir a un papá o una mamá, dice, estudia o te doy, ¿no? O estudia las expresiones que los padres tenemos, ¿no? ¿Cuántas mamás le han dicho, no literalmente, pero le han dicho en una arrebato de enojo, mira, estudió, te rompo, te parto un palo en la cabeza? Lo cierto es que nunca vamos a hacer eso, pero muchos o todos logramos los primeros años de estudio por causa de nuestros padres. Eso de que no quiero estudiar o no sirve para estudiar no funciona, no va, no es aceptable. Y luego, fíjate qué interesante, cuando uno cruza el polimodal y termina, el seguir una profesión, el seguir un profesorado o el seguir una carrera universitaria requiere trabajo sacrificial, sacrificio. O sea, vas a tener que entregar algunas cosas y trabajar duro para alcanzar algo. Las estadísticas son abrumadoras. La mayoría de la gente que entra a las carreras universitarias no las termina. Claro, porque se le cruza el noviazgo, el matrimonio, el trabajo, un montón de situaciones particulares y que se le hace más difícil. Es que bueno, en medio de esas circunstancias tan difíciles, para llegar a la meta vas a tener que trabajar y sacrificar. Después recibido con el título, recibirá muchas recompensas a lo largo de la vida. Tendrá oportunidades laborales, tendrá una situación económica mejor que otra, o que otro que no logró esa meta, pero tuvo que sacrificarse, pasar horas estudiando, una noche sin dormir, preparando algo para la materia de la universidad. Es trabajo sacrificial y se va armando en el hogar. Y eso no solo te provee, un estudio, una carrera, un título y un trabajo estable, te forma el carácter en la vida. Ahora, fíjate qué interesante. Del otro lado está la persona que más allá del hogar no tuvo opción y tuvo que salir muy chico a trabajar. Y de chico salió y trabajó porque la vida se le presentó muy dura, no tenía padres que lo ayudaran. Y luego lo ves que desarrolla y tiene su negocio y su empresa. Y vos le preguntás, ¿cómo empezó esta empresa? Y yo empecé a trabajar cuando, quién sabe, tenía 8 o 9 años porque tuve que salir a la calle. De chico, sin recorrer un estudio, también aprendió trabajo y sacrificio. Y luego con sabiduría, porque ese es otro elemento que en un momento te voy a hablar, lo fue encaminando y hoy tiene ese negocio como resultado de que no tuvo oportunidad de estudiar, pero trabajó y sacrificó siempre lo mismo. Por un camino u otro vas a ver que si vas a querer alcanzar algo y Dios va a proponerte esto, vas a tener que involucrar un trabajo con sacrificio y en ese sacrificio vas a tener que entregar el tiempo para una cosa para dedicarla a otra, la oportunidad de alcanzar algo dejando otra cosa que tal vez no es mala, sacrificio. Ahora, luego de la necesidad del sacrificio, lo segundo que quiero mencionarte es la sabiduría que vas a hallar en el sacrificio. El sacrificio, este trabajo sacrificial te va a acomodar muchas cosas en la vida. Primero va a indicar lo que vale en tu vida, los valores de la vida. ¿Cuáles son los móviles? ¿Cuáles son el valor que le asignas a las cosas y a los propósitos? Esto es muy notable porque, por ejemplo, en el mundo comercial a veces se suele decir, no sé si has oído, que hay un hombre que hace la gran empresa y logra grandes recursos y hace crecer su empresa. Por decir una empresa, podría poner otro ejemplo. Luego vienen sus hijos y sus hijos dicen, en la primera generación, la segunda generación, sus hijos, mantiene lo que el padre hizo. Pero vienen los hijos de los hijos, la tercera generación, y destruyen lo que la primera generación hizo. Ahora, ¿por qué se suele decir esto? No siempre es así, está bien, es un dicho. Es porque a veces la última generación no sabe lo que le costó a la primera tener este negocio, esta empresa, esta fábrica. No valoran, ¿entendés? El sacrificio. Tengo más de 30 años, ustedes saben, en la iglesia de Edo. Te podría contar la historia de los bancos, cómo fueron comprados y de qué manera, o del púlpito, o del equipo de audio, o de la cerámica. Cada cosa fue sacrificial, cada cosa involucró trabajo de muchos hermanos, ofrendas, o llevar de repente en el auto de uno la cerámica y descargarla. Y entonces ves la cerámica colocada y no solo la disfrutas, sabes el valor.
Entonces hay una sabiduría en el sacrificio que te ayuda a alcanzar el valor. Y muchas personas no valoran las demás cosas porque no les costó. Y aprenden una vida sin sacrificio. No se puede. El testimonio que estuvimos escuchando recién es de alguien que tenía bien en claro qué es sacrificio. Y todo lo que tiene esa iglesia, ese hospital, la clínica, la familia, es resultado de seguir la voluntad de Dios y aplicarse hacia ella con sacrificio. Así que tenés el valor que te asigna el sacrificio y lo que realmente vale en tu vida, porque también aún para pecar, uno le asigna un valor al pecado y sacrifica las cosas buenas de la vida y las pierde, y esa es una pena. Pero también esa sabiduría te enseña que Dios está buscando nuestro esfuerzo. Ese sacrificio te enseña que Dios está buscando nuestro esfuerzo. Es un trabajo compartido. O sea, es el esfuerzo y trabajo mío, aunque sea por su gracia. Dios quiere que criemos nuestros hijos, que hagamos la tarea, que disciplinemos, que pastoreemos, que guiemos, que acompañemos. Esa es la parte nuestra. Ahora, ¿por qué el chico, vos ves que creció y salió en la gracia de Dios? No podés disasociar una de otra, pero Dios no quiere que las separes. Pablo dijo así: yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Dios puede dar la vida de la semilla y el crecimiento, pero Él quiere que yo plante y que yo riegue. Y toma las imágenes del labrador, que son de un trabajo muy duro. El labrador trabaja muy duro en el campo. El pastor trabaja muy duro por las ovejas. Siempre es trabajo sacrificial, pero Dios da el crecimiento. Dios da la cosecha. Dios da. Cuando ves los milagros del Señor, hay un aspecto muy interesante que es lo que se llama la economía de los milagros. ¿Qué quiere decir? Dios hizo los milagros que sabía que eran solo la operación divina y no podía hacer nada el hombre, pero lo que el hombre podía hacer no lo hizo. Por ejemplo, Él convirtió 5 panes y 2 peces en una comida para 5.000, pero Él no hizo que los panes volaran y llegaran a la gente, que los discípulos lo repartieran. Él trajo la vida a un muerto de 4 días, pero no movió la piedra. La piedra pesaba 2 toneladas. Si yo pienso en los hombres ahí empujando esa piedra, quitad la piedra. Señor, ¿no podría chasquear los dedos? Sí, pero no es así. Yo voy a darle la vida al muerto. Lo que vos podés hacer, tenés que hacerlo con esfuerzo, con sudor. Y salió Lázaro, desatadle. No es que le hizo otro chasquido y se desató las telas mortuorias. No. Dios está buscando nuestra parte de sacrificio y de trabajo duro, en el estudio, en el trabajo secular, en crear una familia. Y Dios por su gracia va a añadir las bendiciones. Hay mucha ausencia de esto. Por eso tenés problemas familiares, laborales, en distintas áreas, porque no hemos incorporado este concepto sublime y especial. Pero, en último lugar, hablando de estas limitaciones que podés poner al sacrificio, está la equivocada visión de las tareas. Es como que tenemos una visión equivocada, trastocada de lo que realmente vale o por lo cual realmente vale sacrificarse. Es muy interesante cómo la Biblia es muy clara en esta. Por ejemplo, en 1 Samuel 30:24 dicen, mire, y después fue convertido en una ley: el que se queda con el bagaje va a tener la misma recompensa que el que va a la batalla. No, yo fui a la batalla, estuve peleando, sí, pero el que se quedó cuidando el bagaje aquí en medio de la guerra tiene la misma recompensa que el que fue a la batalla. No equivoques el concepto. Luego llegás a Mateo capítulo 10 y dice lo mismo, verso 41, el que recibe un profeta va a tener recompensa de profeta. No, el profeta es el que predica la palabra, que enseña la palabra. El que le recibe, le hospeda, le sostiene, va a tener la misma recompensa. Estás valorando mal, tenés mal el equilibrio de cómo piensa Dios. Y luego en el verso 42 dice, y el que diere un vaso frío a un pequeño tendrá la misma recompensa porque lo hace en el nombre del Señor que un profeta. Así que pero es un vaso de agua fría. La más pequeña acción que represente que la haces para el Señor tiene el mismo valor delante del Señor. Y luego está, ¿te acordás la parábola allí de los talentos en Mateo?
capítulo 25, cuando habla de ese que recibió un talento y no lo hizo producir porque era solo un talento. Tenemos una confusión. A ver, criar un hijo, lavar un plato, cocinar para la familia en el nombre del Señor tiene el mismo valor que irse de misionero a predicar el Evangelio al corazón de África. El asunto es saber que Dios te pidió que hagas eso. El asunto es hacerlo para el Señor. El asunto es hacerlo sacrificialmente. Es un trabajo sacrificial. Por eso esto limita el sacrificio cuando pensamos equivocadamente, como que le asignamos un mayor y menor valor a las cosas. Y yo sé que las tareas de la vida diaria, o el trabajar para ganar cierto dinero, para comprar las cosas, pareciera superficial o secundaria. No lo es. Si lo haces para el Señor, lo haces para la gloria de Dios. Todo trabajo es la obra de Dios y lo haces para el Señor. Entonces tenés que tener en claro, en este tiempo que te estás dedicando, la paternidad y la maternidad absorbe, no tiempo, te absorbe la vida, pero es una inversión, es un trabajo sacrificial, que quiere decir un esfuerzo duro, entregando cosas que vas dejando para un objetivo futuro. Cuando veas tus hijos crecidos, cuando lo veas sirviendo al Señor o viviendo para el Señor, es el fruto que va a ser para la gloria de Dios por su gracia, que fue acompañado con tu trabajo sacrificial. Así que no confundamos las cosas. El trabajo sacrificial de esto que estamos hablando tiene que estar en todas las áreas de la vida, en el hogar, en el trabajo, en el ministerio, en cada una de las cosas. Tenemos que sacudir la pereza, la holgazanería, tenemos que sacudir de nosotros estas cosas a medias y saber que si no hay este esfuerzo y esta entrega, no vamos a lograr alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida. Al terminar, en esta mañana quiero volver al testimonio de Juan Emilio Palacios, el misionero en Angola. Dos cosas pueden definir su vida, al empezar y al terminar la entrevista, lo que él dijo. Al empezar, hablando de esa conferencia que siendo adolescente le marcó cuando hablaron de ese texto en Juan capítulo 11, verso 28, el Maestro está aquí y te llama. Qué poderoso ese texto, qué poderosa esa verdad, ¿no? El Señor está aquí y te llama. Hoy quiero tomar el mismo texto y decirte, el Señor te llama. Sacudí el polvo, sacudí tus pensamientos equivocados, trabajo, sacrificio, vivir para su gloria, hacerlo por causa de Cristo, sea lo que fuese, sea la crianza de los hijos, el trabajo duro en la calle, cada una de esas cosas. El Señor está aquí y te llama. Es un llamado poderoso, personal, incisivo, pero luego la entrevista termina en un punto en que él se emocionó y yo también me emocioné. Porque cuando uno ve a un hombre que ha dejado tanto como él ha dejado con su familia, que es un médico, que es un pastor, que es un predicador, que es un hombre de Dios, y dice que llegando al cielo, él le diría, Señor, pude haber hecho más. Señor, perdóname, podría haberlo hecho mejor. Eso habla de un hombre apasionado, de un hombre que ama a Dios, de un hombre con compromiso, de un hombre que entiende junto a su disposición y entrega la dimensión del sacrificio. Y con esa historia y con ese ejemplo quiero terminar y preguntarte, ¿qué tal de vos y de mí? Cuando estemos allí en el cielo, entrando a la eternidad y el Señor diga, pará, antes hay una pregunta, ¿qué hiciste con la vida que te di? Sí, aceptaste al Salvador, eres salvo, has creído en Cristo, en la cruz del Calvario, que Él murió por ti, derramó su sangre. Pero ¿qué has hecho con tu vida? ¿En qué la invertiste? ¿Viste la visión de los propósitos de Dios y con trabajo sacrificial te dedicaste a la familia? ¿Te dedicaste al estudio con trabajo sacrificial y al trabajo secular con trabajo sacrificial y al ministerio y al servicio? ¿Fue trabajo sacrificial? La vida es digna de ser vivida si vivís en armonía a los planes de Dios y a los propósitos de Dios. La vida se hace valiosa y digna cada mañana al despertar y en la noche cansado al acostarse, cuando ese día fue invertido para la eternidad. Espero que sea así en esta mañana en tu propia vida. Vamos a terminar orando. Te invito a que donde estés ores, le digas, Señor, perdóname, Señor, ayúdame a incorporar el concepto de sacrificio, de trabajo duro, con sabiduría, para tu gloria, buscando tus propósitos, en el hogar,
en el matrimonio, en la familia, en el estudio, en el trabajo secular, en la iglesia, en cada área de la vida. Quiero vivir rindiéndote sacrificio con mi vida a ti, Señor. ¿Estamos así? ¿Listos? Vamos a orar. Decíselo en este momento al Señor en tu corazón. Decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. Señor, aquí estoy. Quiero aprender del sacrificio. Señor, aquí estoy. Quiero rendir mi vida a ti. Y si no has creído todavía en Jesucristo como Salvador personal, esta es una oportunidad para decirle, perdóname, Señor, sálvame, Señor. Ven a mi vida en esta mañana. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias por el testimonio que hemos oído y gracias porque una vez más nos invitas a una vida diferente, que salgamos de este tiempo de pandemia reorientando nuestra vida y dirigiéndola hacia tus planes y propósitos y con sacrificio y sabiduría poder ir andando en una vida que reditúe para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor te bendiga y tengas un hermoso domingo. Aprovecha este día con la familia. Que Dios te bendiga. Muy bien, agradecemos por este tiempo con la palabra del Señor. Y ya para finalizar y dar por concluida la reunión, solamente recordarte algunos anuncios. En la parte de los comentarios vas a encontrar el link por el cual vos podés ser parte de lo que la iglesia está haciendo a través de la ofrenda. Y también el link por el cual te vas a poder inscribir para la escuela bíblica los martes a las 20 horas. Sin más, espero que el Señor te bendiga y te deseo un buen día. Hasta la próxima semana. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar.